Hola, buenos días a todos. Es un placer volver a estar aquí otra vez, que llevábamos tiempo sin venir. Y mirad, hoy vamos a estar tratando un tema que se llama las señales del fin. Si os habéis dado cuenta, es lo que ha leído Lola, el pasaje era muy largo, entonces lo que hemos hecho ha sido que Lola me ha ayudado y lo ha leído antes para que no se hiciera tan denso la predicación. Pero mirad, no sé si habéis estado atentos cuando Lola estaba leyendo, pero Marcos 13, al igual que sus homólogos en los evangelios de Marcos y de Lucas, es uno de los pasajes, dicen, más difíciles sin duda el más difícil del libro de Marcos, pero algunos también piensan que es uno de los más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Y esto es así porque son textos proféticos. Entonces, mirad, para acercarnos un poco al texto y entenderlo, lo ideal es que luego lo leáis en vuestra casa tranquilamente, pero lo que vamos a hacer es situar cuándo pasó esta escena que hemos leído. Y mirad, nos vamos a situar en la última semana de Jesús en la tierra, conocida mundialmente como la Semana de la Pasión. Es decir, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. En esa semana estamos en este pasaje. Concretamente nos encontramos en el día martes. Es martes por la tarde-noche, y Jesús sale del templo de Jerusalén y se sienta con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y si alguna habéis estado allí, veréis que desde el Monte de los Olivos se ve muy bien el templo de Jerusalén. Y era un templo muy bonito, impresionante, con el atardecer, con los rayos del sol, parecía tenía mucha parte de oro, entonces relucía. Era algo de lo que los judíos se sentían muy, muy orgullosos. Así que los discípulos se sientan allí mirando el templo y hay varios que le dicen: Jesús, mira qué templo, mira qué piedra, qué edificio, qué barbaridad. Y Jesús se queda mirando el templo y dice: sí, qué bonito. ¿Veis esas piedras? Pues no va a quedar ni una. Y los discípulos se quedan como: ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Cómo puede decirnos eso? Porque esas palabras de Jesús eran muy, muy fuertes para un judío. Es como si hoy sabéis que es 11 de septiembre, ¿verdad? Y recordamos lo que pasó hace 21 años, en el 2001, en Nueva York. Imaginaros en el año 2001, en agosto, estáis sentados allí en Manhattan viendo las Torres Gemelas con un americano y de repente el americano empieza a presumir un poquito: mira, qué bonitas son las Torres Gemelas. Y hay alguien que le dice: sí, pues en un mes no va a quedar ni una. Es algo que les pondría un shock. Pues mucho más fuertes eran las palabras de Jesús para los judíos, porque el templo era el corazón de la religión de Israel. Y mucho más si tenemos en cuenta lo que Jesús hizo ayer, porque hemos dicho que estamos en martes, pero no sé si recordáis lo que Jesús hizo el lunes. El lunes Jesús se presentó en el templo de Jerusalén y lo destrozó por completo, lo puso patas arriba. Hoy martes se sienta delante del templo y dice: no va a quedar, y profetiza su destrucción. Así que los discípulos no pueden entender muy bien lo que Jesús está haciendo. Y le dicen: a ver, Jesús, esto que tú nos estás contando, ¿cuándo va a suceder? ¿Y qué cosas van a pasar antes de que esto pase? Y esa es la pregunta que le hacen. Pero Marcos, esa es la pregunta que nos cuenta Marcos, pero Marcos no nos cuenta toda la historia. Nos cuenta solo que le hicieron una pregunta. La pregunta que Marcos nos dice es: ¿qué cosas van a pasar antes de que el templo, y cuándo va a suceder esto del templo que estás diciendo? Pero en realidad sabemos que le hicieron dos preguntas, y lo sabemos por dos cosas. En primer lugar, por la respuesta de Jesús, y en segundo lugar, porque si miramos los textos paralelos, en Mateo, por ejemplo, 24, el mismo texto, los discípulos nos dicen que le dijeron dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas que estás diciendo del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas son las dos cosas que le preguntan a Jesús. Le dicen: Jesús, ¿cuándo va a pasar esto del templo? Y también, ¿cuándo va a pasar que tú vuelvas otra vez con nosotros? ¿Cuándo va a ser tu segunda venida? Y Jesús empieza a responder. Así que aquí en Marcos 13, que es la respuesta de Jesús, yo os pregunto a vosotros: ¿a cuál de estas dos preguntas responde Jesús en Marcos 13? ¿Qué pensáis? No, responde a las dos preguntas. Responde a la primera pregunta y responde a la segunda pregunta. Y por eso, precisamente, es por lo que este es uno de los pasajes más difíciles de todo el libro. Porque Jesús en sus respuestas mezcla y da respuesta a cosas que van a pasar más o menos recientemente, otras que van a pasar siglos después y otras que van a pasar al final de los tiempos. Y para que entendamos bien no solo este texto profético, sino cualquier texto profético en la Biblia, hay un término, no quiero que la predicación se ponga ahora muy teológica, pero sí que hay un término que nos va a ayudar y que los teólogos nos explican para cuando nos acercamos a cualquier texto profético. Y es el término siguiente: perspectiva profética. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero los teólogos lo explican de la siguiente manera. Es como si tú te sientas en una montaña
en un valle, y a lo lejos ves una cordillera. Y tú desde lejos piensas que todas las montañas están más o menos juntas. Tú cuando ves las montañas dices, uy, qué cerquita está una de otra. Sin embargo, si tú te vas caminando hasta la primera montaña, te vas a dar cuenta que la segunda no estaba al lado, está muy lejos. Pero desde lejos, desde cuando están lejos, parece que están cerca. Pues eso pasa un poco si nos acercamos así al texto de Marcos 13. Si lo leemos muy rápido, parece que está hablando Jesús de las mismas cosas, pero no, en unos versículos habla de cosas que van a suceder pronto y otros que van a suceder lejos. Eso es la perspectiva profética, es cuando en un mismo relato se presentan aspectos que apuntan a un tiempo cercano y otros que hacen referencia a un tiempo futuro. Eso pasa en casi todos los textos proféticos. Y teniendo esto en cuenta, tenemos que acercarnos a este texto. También hay otra cosa más difícil todavía, que es que hay algunas profecías que tienen varios cumplimientos en el tiempo, no solo uno, sino que se cumplieron hace tiempo, se volverán a cumplir y tienen varios significados. Por eso los textos proféticos son textos pues complicados. Pues bien, hay una profecía, ahora vamos a meternos de lleno en el texto. Y mirad, hay un detalle, no tenemos tiempo en esta mañana para poder ver todas las profecías a las que Jesús contesta. Nos vamos a centrar principalmente en las profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pero quiero que veamos un solo detalle que yo creo que confunde a mucha gente, a mí me ha confundido mucho tiempo, y es el siguiente. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿veis esas piedras? ¿Qué templo más bonito? No va a quedar ni una. Esa montaña profética, ¿dónde la colocaríamos en el tiempo? ¿Al final de los tiempos o al principio? ¿Qué pensáis? Exactamente. Si nosotros nos fijamos en la historia, Jesús está claramente hablando del templo. Claro, si nosotros nos fijamos en la historia, vemos que esa profecía ya se cumplió. En el año 70 después de Cristo, es decir, ni siquiera 40 años después que Jesús muriera, que pronunciara esas palabras, menos de 40 años después, un general romano llamado Tito entró en la ciudad de Jerusalén, la conquistó y la destruyó, prendió fuego al templo y no dejó piedra sobre piedra. Así que los discípulos que estaban escuchando esto en Jesús, muchos de ellos, antes de morir, vieron el templo destruido. Y entonces cobran sentido las palabras de Jesús cuando dice en el versículo 30 del capítulo 13, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación antes de que esto acontezca, porque ahí estaba hablando de esa profecía en concreto, ¿entendéis? Pero hoy no queremos centrarnos solo en las profecías de ese tiempo. Como hemos dicho, vamos a hablar de un tema muy importante, de los más importantes que hay. Hoy no vamos a hablar de que la luz está muy cara, que lo está, o de qué mal va el mundo, que va, sino que vamos a hablar del tema más importante de todo. Este pasaje, además, tenemos que tener en cuenta que no lo está diciendo cualquiera. Es Jesús mismo, ese que le cantamos, que adoramos, el que está diciendo estas palabras. En muchas Biblias, esta escritura está en rojo porque fueron palabras de Jesús. Y Jesús nos está diciendo cosas que van a pasar antes de que Él vuelva por segunda vez, antes de que sea el fin. Así que debemos de estar muy atentos. Y yo os aconsejo, como el texto es muy denso, pues que lo leáis luego tranquilamente en vuestra casa. Y mirad, vamos a dividir lo que queda de texto, lo que queda de predicación, en dos partes. Primero vamos a ver 4 señales que Jesús nos anuncia y que vamos a... sale del rey, que conocéis porque esta presentación me la ha pasado mi amigo Moisés, y entonces sale él tiene una serie que se llama Señales del Rey y me ha pasado esta presentación. Mirad, vamos a ver 4 señales del rey, el rey de reyes, que él nos anuncia que va a volver pronto. Y luego, la segunda parte de la aplicación va a ser 4 consejos. En la primera parte vamos a dedicar mucho más tiempo y en la segunda va a ser muy poco. Así que cuando vayamos por la primera parte y llevemos, no pensáis que vamos a tardar mucho porque la segunda parte es muy rápida. Así que mirad, la primera señal que nos anuncia Jesús que pasará antes de que Él venga son los falsos maestros. Esa es la primera señal. Y aquí ya tenemos que poner en práctica la perspectiva profética, porque ¿cuándo se cumplió esta profecía? Pues esta profecía se cumplió en los mismos tiempos de Jesús, se cumple a lo largo de todos los siglos, incluyendo ahora mismo, y se cumplirá muy especialmente justo antes del fin. En los últimos tiempos esta profecía será muy, muy importante. Por cierto, cuando Jesús habla de los últimos tiempos, eso no quiere decir que es el último siglo antes de que Él venga. No. Los últimos tiempos en la Biblia se conoce al tiempo comprendido entre la primera y la segunda venida de Jesús. Esos son los últimos tiempos para Dios en la Biblia. Es decir, entre que Jesús ascendió al cielo hasta que Jesús vuelva a venir, esos son los últimos tiempos.
Y Satanás sabe que esos son los últimos tiempos. Así que durante ese periodo de tiempo, Satanás va a hacer de las suyas, entre que Jesús ascendió hasta que Jesús venga, y eso es lo que vamos a relatar esta mañana. Así que van a aparecer muchos falsos maestros. Mira, vamos a leer versículo 6 del capítulo 13 y versículo 22. Dice así el versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mirad, un falso profeta es aquel que nos dice, Dios me ha dicho que te diga esto, y es mentira, Dios no le ha dicho nada, o de parte de Dios os digo, y eso es mentira. Mirad, yo conozco una persona que me dijo una vez, ¿ves a fulanito? Y sí, dice, pues me ha dicho que Dios le ha dicho que me tengo que casar con él. Y era verdad. Bueno, no era verdad, por supuesto, pero eso sucedió. Y le digo, ¿qué le has dicho? Y digo, le he dicho que me lo diga a mí también a Dios, que me lo diga a mí. Digo, pues muy buena respuesta. Pero era un hombre que quería aprovecharse de supuesto Dios para casarse con alguien. Y mi amigo Moisés Peinado, que todos conocéis, me contó una vez, hace poco, ellos han estado en Estados Unidos haciendo una gira, visitando iglesias, y en una de las iglesias que visitaron en Miami, había un pastor que allí profesaban un poco la teoría de la prosperidad, no sé si la conocéis, y mi amigo Moisés, si lo conocéis, pues no se rasgó la vestidura de milagro. Pues él me contaba lo siguiente, este pastor le dijo a toda su congregación, no podían tener hijos, y le dijo a toda su congregación, Dios me ha revelado que voy a tener hijos, así que los que queráis podéis ir regalándome cosas, podéis ir comprándome el carrito, podéis ir comprándome los biberones, la leche, y la congregación, yo no sé muy bien por qué, le hizo caso. Y le regalaron todo lo que se necesita para ser bebé. Lógicamente, luego el tiempo ha pasado y no ha llegado el bebé. Y ahora están teniendo problemas porque la gente le está diciendo, oye, ¿qué pasa con eso? ¿Entendéis? Hay gente que utiliza el nombre de Dios para aprovecharse de los demás. Tenemos que ser inteligentes porque la Biblia nos avisa que van a venir tiempos difíciles. Y hay que tener mucho cuidado con Dios me ha dicho o me ha revelado. Eso hay que ponerlo en duda automáticamente. Debemos ser listos, ¿entendéis? Debemos ser inteligentes. En los últimos tiempos la Biblia nos avisa de los falsos maestros. Y hay otro aspecto de los falsos maestros. La Biblia nos dice que la cosa se puede poner peor, porque nos dice que incluso harán señales y prodigios. Sabéis que yo tengo, mi abuelo antes de morir, yo no era creyente, al final sí, pero hace mucho tiempo no, y yo le decía, Yayo, que tienes, le hablamos del Señor, y él me decía, David, tú lo que me estás diciendo, yo lo tengo que creer por fe, pero es que yo he visto en su pueblo, en un pueblo de Jaén, él me decía que había un santero y que él había visto con sus ojos hacer un milagro. Y me decía, es que yo lo he visto. Yo le decía, Yayo, es que eso en la Biblia dice que Satanás tiene poder. Debemos ser listos, porque la Biblia dice que intentará engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y mirad lo que dice Timoteo sobre los falsos maestros. Timoteo, que era un joven, nos dice, en 2 Timoteo 3:1, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios y blasfemos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y mirad, yo no sé si lo sabéis, pero hoy en día aquí en Madrid y en muchas grandes ciudades hay grandes pastores que tienen sus cuentas llenas de muchos millones. Y cuando tú le dices, ¿puedes venir a mi iglesia a predicar? Mira en la iglesia y uy, esa es muy pequeñita, allí no voy yo. O te dicen, sí, yo puedo ir, pero estos son mis honorarios. Mi grupo de música puede ir a tocar, pero dormimos en este hotel. Y esto es con lo que cobramos. Pues la Biblia nos dice, a esos, evítalos, porque son amadores de sí mismos. Y están utilizando quizá un don que Dios le ha dado para llenarse los bolsillos. ¿Entendéis? Como iglesia debemos estar alerta. La segunda señal que nos avisa el Señor es la siguiente. Guerras y catástrofes, nos dice Dios que habrá. Y yo he pensado, ¿desde cuándo hay guerras en el mundo? Exactamente, desde el principio. Desde el principio. Mira, en Génesis 4 ya tenemos la primera guerra. Un hermano sale a pasear con otro hermano al campo y de repente coge una porra, ¡plas!, le dan toda la cabeza y se lo carga. Guerra, desde el principio, porque la guerra sale del corazón malo, contaminado por el pecado. Guerra desde el principio. Y no solamente la guerra en matar. Hay matrimonios que están en guerra. Padres con hijos que están en guerra. Hay países que entran en guerra con otros países
por conflictos políticos, económicos, geográficos, por envidias, como tú me has visitado y a mí no me gusta que me visites, pues ahora te tiro un misil. Como, ¿entendéis? El corazón humano es malo y genera guerra. Mirad, el mundo que nos espera por delante no es el mundo ideal que cantaba Aladín. El mundo que nos espera por delante es un mundo de guerras, de caos y de violencia. Es un mundo de tanques, de tiros, de balas, de misiles. Ese es el mundo que nos espera por delante, dice la Biblia. En los últimos tiempos va a venir un mundo lleno de violencia. Y yo no sé si os dais cuenta de lo que está pasando hoy en día en todas las plataformas de entretenimiento, Netflix, Amazon, Disney, todas ellas están incluyendo muchas series, no quiero mencionar nombres, pero muchas series que solamente promueven la violencia, series de supervivencia, en la que si hay una comida y tengo que matar a 10, los mato, pero esa comida es para mí y para mis hijos. Y eso nos lo estamos tragando y tragando y tragando y tragando. ¿Y sabéis lo que hace eso en nuestros corazones? Los endurece. Y están preparando al mundo para lo que se avecina. El mundo no se está preparando para la paz. Mirad, yo recuerdo hace un tiempo que hablaba con mi suegro, hace ya bastante años, y le decía, Javier, no sé por qué salía esto, decía, pues la Biblia dice que va a haber guerras. Y él decía, no, en Europa no. Eso en el tercer mundo sí, pero en Europa ya si hay guerra será económica, será por ordenadores, pero misiles y cosas de esas no va a haber. Digo, pues eso es lo que dice la Biblia. Y me decía, no, eso hace 10 años por lo menos. Y no sé si lo sabéis, pero el 30 de junio se han reunido aquí en Madrid más de 30 países de la OTAN y lo que han propuesto es duplicar o triplicar todos esos países su gasto en defensa. Incluso algunos países como Francia o Alemania están abogando por volver a incluir el servicio militar obligatorio. ¿Entendéis? El mundo no se está preparando para la paz, se está preparando para la guerra. Y nosotros tenemos la suerte, y hay que dar muchas gracias a Dios, que vivimos en un país que está en paz. Pero Dios no solo mira a España cuando ve el mundo, Dios mira el mundo entero. Y quiero mostraros una imagen que es la siguiente. Esto es una imagen que hay una organización estadounidense que toma todos los años, toma una imagen de cómo está el mundo actualmente. Esta es del año pasado porque se ve que se toma a final de septiembre y no he encontrado la de este año. Pero el año pasado esta asociación dijo, vamos a ver cómo está el mundo. Y más de un tercio está en guerra, pero no es una guerra es guerra armada. Imaginaros, este año está el mundo, lógicamente, está peor. Cuando hagan la foto, pues saldrá peor. Entonces, Dios cuando ve el mundo, ve que el mundo está en guerra, pero conflictos armados serios, donde miles de personas mueren por el mal corazón humano. La segunda señal que tenemos, dentro de la segunda señal había otra cosa, que es catástrofes naturales. Y podréis decir, catástrofes naturales ha habido siempre, efectivamente. De hecho, muchos de los catástrofes naturales son buenos. Los volcanes, no sé si lo sabéis, nos protegen de las malas radiaciones del Sol. El volcán, bueno, no vamos a... Pero la radiación que emite el Sol, la Tierra, su campo magnético se protege y lo regula el campo magnético con los volcanes, soltando magma. La naturaleza es sabia, porque Dios la hizo con un diseño sabio. Pero también se sabe, y los científicos, esto es ciencia, no es discutible, nos dicen que en los últimos 200 años los desastres naturales se han multiplicado exponencialmente. Es decir, hay muchos más en los 2 últimos siglos de lo que había antes. Y los científicos también nos dicen que esto es debido, ellos dicen, al calentamiento del planeta. Se sabe también, y esto no es debatible tampoco, que en los últimos 100 años la temperatura de nuestro planeta ha subido 1 grado. En los últimos 100 años. Y también se sabe, los científicos dan por hecho, que en los próximos 30 años, es decir, de aquí al 2050, se da por hecho que la temperatura del planeta va a subir 1,5 grados más. Eso ya es impepinable. Y el protocolo de Kioto y muchas otras cosas que están haciendo cuando se juntan los países, lo que están tratando de hacer es que se reduzcan los gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura, en vez de subir 1,5 grados, suba 2 grados. Porque es posible que la temperatura suba 2 grados en solo 30 años. Y lo que están diciendo es que las consecuencias de eso serían absolutamente, os animo a que lo estudiéis porque no tenemos tiempo para verlo, pero catastróficas, desde la desaparición de miles de especies animales, por ejemplo, la desaparición completa de todos los arrecifes de coral, con todo lo que eso conlleva, de las abejas, de todo lo que sabéis. Pero yo he hecho una lista muy pequeña de las cosas que los científicos nos dicen que pasarán, y son mucho más calor, muchos desastres naturales mucho más frecuentes y extremos, terremotos, huracanes, volcanes, lluvias torrenciales, y hacen mucho hincapié en largas sequías
y en pandemias, futuras pandemias. Nos dicen que corremos mucho riesgo en los próximos años de tener pandemias por mosquitos, porque los mosquitos, si lo sabéis, es un animal estacional, que se muere cuando hace frío y se mantiene cuando hace calor. Por eso las mayores epidemias de mosquitos están en África, porque es un país que durante el invierno tiene la suficiente temperatura para mantener vivos a los mosquitos y, no sé si lo sabéis, pero es el animal que más personas humanas mata en el planeta, es el mosquito. Y si tuviéramos una pandemia por mosquito, porque los científicos dicen que sería terrible. No sé si lo sabéis también, pero Mateo, el pasaje paralelo, nos habla de una de las catástrofes, nos menciona pestes en diferentes lugares, hablando de pandemia. Mirad, en definitiva, ¿qué es lo que trato de decir? Que la ciencia nos está diciendo que en los próximos 30 años viene lo que la Biblia nos había dicho que viene desde hace 2000 años. Lo que Jesús dijo hace 2000 años que venía, la ciencia nos dice, viene en los próximos 30 años. Eso es lo que está diciendo la ciencia, que no sé si ese es el plan de Dios o no lo sé. Pero a mí me trae a la mente un versículo que es en Romanos 8:2, que dice, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y Pablo utiliza un símil que también utiliza Jesús. No sé si habéis oído el pasaje que ha leído Lola, que es el que estamos estudiando, nos dice, no os preocupéis, en uno de los pasajes nos dice, no os preocupéis, porque eso es el principio de dolores. Y sabéis, eso es un símil con el parto. Jesús está diciendo todo esto, todas estas señales nos está diciendo, cuando veáis estas señales, sabed que el parto está en marcha. Ha empezado, yo no sé si lo sabéis, muchas aquí sois madres. ¿Cómo empiezan los dolores? Empieza, de repente un dolor, y ya sabes que lo que viene después no va a ser mejor. Lo que viene después empeora, y empeora, y empeora, y va apretando. Pero al final, el final sí es lo mejor. Lo que se espera al final es lo mejor de todo. Así que lo que Jesús quiere con esto no es que tengáis miedo, sino que cuando veáis las noticias tengáis fe y sepáis que el niño viene pronto. Mirad, yo no quiero ser aguafiestas, pero si lo que la Biblia dice es cierto, lo que viene por delante no va a ser muy bueno. Yo recuerdo en 2020, no sé si lo visteis, se hizo un documental en Netflix, como el 2020 fue tan catastrófico con la pandemia y todas las cosas que pasaron en el mundo, se hizo un documental en el que nos explicaba todas las calamidades de 2020 y al final acaba diciendo que llegue ya el 2021. Y mucha gente decía eso, que se acabe el 2020 y venga el 2021, con la esperanza de que el 2021 iba a traer cosas mejores. Pero empezamos el año que parecía Siberia. Yo tengo un vídeo con mis hijos, yo estuve 3 semanas sin poder ir al trabajo porque no podía llegar, de la nieve que cayó. Y luego vino el volcán y subieron los precios. Y todo el mundo decía, a ver si se va el 2021 y viene ya el 2022, que va a ser mejor. Y vino el 2022 y ha venido una guerra, y los precios se han disparado, y la gente perdiendo trabajo. Y ahora yo os digo, a ver si va a ver aquí alguien todavía que diga, a ver si viene ya el 2023 y se va el 2022 con cosas mejores. A ver si hay alguien que esté pensando eso aquí. Porque la Biblia nos dice que lo que viene por delante no va a ser mejor. Yo no soy ningún profeta, pero el 2025 no va a ser mejor que el 2022. No lo va a ser. A ver si alguien está pensando que pase ya este gobierno y venga otro que lo haga mejor. O a ver si se van los precios y vienen otros precios. No, no va a ser mejor. Pero recordar, si estamos en un parto, el final es lo mejor. Tercera señal. La tercera señal que nos dice Jesús es persecución. Vamos a leerlo, versículos 9, 12 y 13. Dice el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas y os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. El 12 y el 13. Y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De nuevo, perspectiva profética. ¿Cuándo se cumplió esto? Pues se ha cumplido a lo largo de todos los siglos. Pero muy especialmente nos dice la Biblia que se cumplirá justo antes del fin. Y nuevamente nosotros tenemos una muy ventaja, que vivimos en un país que vive bien, no estamos perseguidos nuestra vida. Pero Dios nuevamente no mira a España cuando mira el mundo, mira el mundo. Y hay una asociación que se llama, católica, que se llama Puertas Abiertas. Mirad, Puertas Abiertas se establece actualmente, esto sí lo he mirado actual, en más de 360 millones de personas cristianas que sufren severamente, no que sufren un poquito, sino que sus vidas corren peligro por causa de su fe.
360 millones. Mira, esto es una imagen que me parecía muy ilustrativa. Son los 50 países más peligrosos del mundo para ser cristiano. Pero son países que son peligrosos de verdad. O sea, tú no puedes ir abiertamente y decir, yo soy cristiano, no puedes usar las redes sociales para decir que eres cristiano. Porque, y mirad, hay 5 países de ellos, que son estos 5 que tenemos aquí. Estos 5, ha cambiado este año. Tradicionalmente, el país más peligroso del mundo ha sido durante muchos años Corea del Norte, pero este año, con todo lo que ha pasado en Afganistán, sabéis que los talibanes han cogido, ha cambiado, y el país más peligroso actualmente para ser cristiano es Afganistán, que está aquí. El segundo más peligroso del mundo es Corea del Norte, que está aquí, arriba. El tercero es Somalia, que está aquí en el Cuerno de África. El cuarto es Libia, que está aquí al lado de Egipto. Y Yemen está aquí. En esos 5 países no es que te maten. No, ojalá. Hacen cosas mucho peores con los cristianos que matarlos. ¿Entendéis? Por eso tenemos que dar muchas gracias de vivir en el país que vivimos. Pero cuando Dios mira el mundo, ve que más de la mitad del mundo, sus cristianos, son perseguidos. Perseguidos. El mundo está en contra de Jesús. Ayer escuchaba en el partido, no sé si visteis, el Barça jugaba con una camiseta ayer, la tercera, que tiene una cruz. Y no la ha querido poner durante mucho tiempo, pero como otro año su patrocinador era Qatar, que es un país muy musulmán, no se lo permitían. Y este año que lo patrocina un estadounidense, lo han podido hacer. Yo no soy del Barça, vaya por delante, yo soy de Madrid. Pero es curioso que el mundo va en contra de Jesús. Mirad, esta es la tercera señal. A ver, que no me quiero perder. Nosotros nos encontramos, como digo, en un país bueno para vivir. Es un país que no nos aprieta. Pero aún así, en nuestro país, hay cosas que se dan por buenas y la Biblia dice que son malas. Por ejemplo, en nuestro país está bien visto el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, la ideología de género, Halloween, el carnaval. Todo eso está bien visto en nuestro país y Dios dice que es pecado. Eso dice Dios. Y mirad, la Biblia nos anima a no ser igual que el mundo. Los cristianos debemos diferenciarnos del mundo, no amoldarnos a él. La Biblia nos dice en Isaías 5, 20-24, dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo! Que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Porque como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Nosotros como cristianos debemos ser diferentes a este mundo. Como he dicho antes, Satanás sabe que estamos en los últimos tiempos. Y él está creando ya está creado un sistema que va contra todo lo que huele a Dios. Contra todo. Y utiliza las teles, utiliza los colegios. Todo lo que se le ocurre a Satanás lo está utilizando para ir en contra de Dios. Y nosotros a veces vivimos felices en este mundo y tenemos que pensar, si tú vives muy feliz en este mundo, a lo mejor no estás siendo un buen cristiano. A lo mejor no estás predicando el evangelio real. Porque si tú en una conversación sales en la ideología de género y dices lo que dice la Biblia, probablemente tengas algún tipo de discusión. Pero si vives muy feliz, pues plantéate cómo estás viviendo. Porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendríamos aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido el mundo. Y también dijo a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso se lo dijo. Así que debemos vivir en este mundo, pero no amoldarnos a él. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis qué es lo que va a traer consigo todo este no sé cómo decirlo, toda esta presión del sistema? Va a traer mucha apostasía. Muchos de los que estamos aquí hoy sentados, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Que aquí sentados hoy hay trigo y hay cizaña. Hay gente que piensa que es creyente y está sentada aquí y no lo es. Así que examinar el corazón, tenemos que examinar nuestro corazón, porque qué triste sería estar tan cerca y a la vez tan lejos, como aquellos soldados de la cruz que estuvieron tan cerca y solo se llevaron unos vestidos de Jesús. Qué triste, ¿verdad? Pues qué triste sería estar aquí y solo llevaros una amistad o un buen rato. Pero la Biblia dice eso. Aquí, no sé si en esta iglesia, pero en la iglesia general hay mucha gente que no es creyente. Y cuando el sistema apriete, va a haber mucha apostasía y diremos, pero bueno, si ese era profesor de la escuela dominical, mira ahora. Si ese tocaba la guitarra conmigo, míralo ahora. Porque cuando el sistema se apriete, muchos dirán, uy, el cristianismo es bueno, es para valientes, no es para soldados. Por eso la Biblia nos compara con un soldado, porque es una guerra. Mirad, a ver, que me he perdido, perdón. La cuarta señal
es la venida del Señor, el regreso de Cristo. Cuando ya todo esté muy mal y digamos, es que no puedo, es que este mundo es odioso, es que temo por mi familia, temo por mis hijos, no sé qué va a ser de ellos, mira lo que le están enseñando en el colegio. Cuando todo esté mal y ya no sepas por dónde salir, dice la Biblia que entonces Cristo hará entrada y lo cambiará todo. Todo lo cambiará. Mirad, la Biblia dice que todo el mundo verá a Cristo, todo el mundo. Todos esos que dicen, yo si no veo no lo creo. Pues la Biblia dice que lo va a ver. Tan claro como todo el mundo hoy está viendo, o el sol, o la luna. Así de claro, todo el mundo va a ver a Jesús cuando vuelva. ¿Y sabéis qué? Esta cuarta señal tiene dos noticias, una muy buena y una muy mala. La noticia muy buena es que Cristo viene pronto. La noticia muy mala es que Cristo viene pronto. Porque si tú no puedes decir que Cristo es tu tesoro, que eres capaz de perderlo todo, pero no a Él, si tú no eres capaz de decir eso, su regreso es un problema muy grande para ti. Porque te va a mandar a una eternidad sin Él. Y mirad, ahora quiero que pasemos a los 4 consejos, y esto sí que vamos a ir muy rápido. El primer consejo que nos da Jesús es, no te dejes engañar. Yo se lo digo a mis hijos, le digo, Lucas, Dani, este mundo te intenta engañar. Tenéis que ponerlo todo en duda. La única fuente de verdad es la Biblia. Todo lo demás es un timo, es una mentira. La religión, la Biblia, el cristianismo no te lava el cerebro. El sistema te lava el cerebro. Y utiliza todos los medios para crear una mentira que va a mandar a millones de personas al infierno. Por eso Jesús nos decía en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el primer consejo. Mirad, no os dejéis engañar. ¿Cuál era la primera señal? Falsos maestros. El primer consejo, no te dejes engañar. ¿Veis la conexión? Segundo consejo de Jesús. Por cierto, también dijo Jesús que si eres un escogido, no te van a poder engañar, pero no porque tú seas una chanteología, sino porque Dios no pierde a ninguno de los que son realmente suyos. Así que leer la Biblia, porque es la única fuente de verdad absoluta. Y si no la leemos, pues nos van a engañar, nos van a dar gato por liebre. Mirad, segundo consejo que dijo Jesús, no te turbes. Este es un consejo realmente increíble. Porque, mirad, si aquí hay alguna persona muy sensible, a lo mejor esta predicación no le está gustando y ya no quiere ni ver el 2023. Cuando vendáis el calendario, dice, uy, yo ni lo quiero, el calendario. Pero yo quiero que me entendáis. Yo no sé si todo esto va a pasar en 3 años, en 30 o en 3000. Yo no lo sé. Pero lo cierto es que la Biblia dice que en los últimos tiempos van a venir tiempos malos. Y aún así la Biblia nos dice, no tengas miedo, no te turbes, no entréis en ansiedad, que no os dé depresión. La Biblia dice eso. Cuando veáis todas estas cosas, no entréis en depresión. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Jesús coja a sus discípulos y le diga, vais al templo? Lo voy a destruir. Y os van a perseguir, y van a venir terremotos, catástrofes, pestes, os van a matar, pero no os preocupéis. Eso es increíble el consejo, ¿verdad? Pero ¿sabéis por qué? Porque Él está en control, Él está en su trono, Él lo controla todo. Y va a haber virus hasta que Dios diga basta. Y va a haber crisis hasta que Dios diga basta. Entonces, cuando tú confías en Dios, esa es la mejor medicina. Tu corazón está confiado. Es como el niño que no sabe nadar y sabe que si se mete se ahoga, pero el papá le dice, tú métete, que yo te vigilo. Y el niño se mete. Pues es lo mismo, vamos a ir a un mundo malo, muy malo, pero si confiamos en Dios, esa es la mejor medicina. No habría tanta depresión en el mundo si la gente confiara en Dios. Tercer consejo, mirad. Dice, bueno, va a haber guerra y catástrofe, pero no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor. Persecución. Ahora el tercer consejo dice, predica y persevera. Y este también es muy curioso, porque Jesús le dice, va a venir una gran persecución. Y el consejo que le da no es el siguiente. A lo mejor nosotros hubiéramos dicho, viene mucha persecución, esconderos donde podáis hasta que yo llegue. Pero Jesús no le dice eso. Jesús le dice, va a venir mucha persecución, así que predicar más. Pero en Afganistán, sí, predica y persevera. En otro sitio, en las redes sociales, mira lo que me dicen, da igual, predica y persevera, pero es que voy a perder mi trabajo, porque viene un tiempo cuando los profesores les van a decir, ¿os enseñáis esto o perdéis vuestro trabajo? Y a los médicos les dirán, o haces esto o pierdes tu trabajo. Y viene un tiempo cuando dirán, predicáis esto aquí o cerramos YouTube. Pero Dios dice, predica y persevera. ¿Y sabéis qué? También la Biblia dice en este mismo pasaje que es necesario que el Evangelio sea predicado en todo el mundo antes que Él venga. Y eso es muy curioso porque nosotros no podemos medirlo, eso es algo que Dios solo sabe.
Pero todos los teólogos están de acuerdo en que si la única cosa que podemos hacer para que Jesús venga antes es predicar el Evangelio, pues ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Por eso, cuando el año que viene preparáis vuestro presupuesto de iglesia, invertir en la misión. Allá donde haya alguien evangelizando, poner vuestro dinero, porque esa es una buena inversión. Porque predicando aceleramos el parto. ¿Entendéis? Y el cuarto y último consejo. Guarda la palabra, velad y orad porque no sabéis cuándo voy a venir. La cuarta señal es que Cristo viene pronto, pronto. Entonces velad y orad, nos dice el Señor. Pablo nos decía algo parecido. En Efesios 5:16 decía, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Y nosotros perdemos los días viendo Netflix, viendo cosas absurdas, y deberíamos aprovechar, como decían a los niños, lee la Biblia y ora cada día, porque el tiempo está cerca. Y me gustaría acabar con una cosa. Mirad, antes, cuando dije la primera profecía esa del templo, que dijimos que dijo Jesús, ¿veis las piedras? No va a quedar piedra sobre piedra. Y dijimos que era para entonces. Pero yo os pregunto, ¿era solo para entonces esa profecía? No. Mirad, escuchad bien. Todo eso donde vosotros, y yo, claro, estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros coches, nuestra casa, todo eso, dice Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Nada, nada de lo que tú inviertas aquí va a quedar piedra sobre piedra. No merece la pena gastarnos nuestra vida en este mundo. Jesús mismo dijo, haceros tesoros en el cielo, donde ni la porilla ni el orín corrompen. Y nosotros empeñados, engañados por que si tengo más, que si trabajo más, que si abandonamos a nuestros hijos para trabajar y para tener más, y no va a quedar piedra sobre piedra. Y mirad, hay una cosa, ya con esto sí que voy a terminar, ya es una anécdota, que a mí siempre me resultó muy curioso que Jesús comparara todas estas señales con un parto. Y yo no lo entendí muy bien hasta el día en que fui papá. Y os quiero contar por qué lo entendí. Mirad, nosotros mi primer hijo, Lucas, nació el 9 de noviembre de 2013, que ya nos hacemos mayores. Y me acuerdo que ese día por la noche, a las 12 de la noche, estábamos tan tranquilos y mi mujer empezó de repente, ¡ah!, con mucho dolor. Y ya nos pusimos muy nerviosos, ya como sabíamos que era, teníamos una maleta preparada, salimos corriendo para el hospital, yo me equivoqué de maleta y cogí la maleta que no era. Y cuando llegamos al hospital, pues me había equivocado, me lo llevó mi suegro, pero cuando llegamos al hospital y ya con dolor, nos dijeron los médicos, mira, mi mujer es médica, trabaja en el hospital, y entonces nos atendieron sus compañeros, nos dijeron, mira, aunque está empezando, todavía es muy pronto, iros a casa, estáis tranquilos, porque si no fuerais de la casa, pues dejaríamos, pero mejor que estéis tranquilos en casa. Y toda la noche despierto en la cama sin nada más que escuchando, ¡ah! ¡ah! Y esos eran los primeros dolores. A la mañana siguiente ya el dolor era tan grande que nos tuvimos que ir al hospital. Y allí sus amigas, claro, nos pasó el síndrome este del enchufado. Nos dieron una habitación muy bonita, todas sus amigas con Sara Patatín, Sara Patatán. Y nosotros teníamos la idea de dar a luz sin epidural. Pero llegó un momento que el dolor era tan grande que dijo, no puedo. Y entonces le pusieron la epidural a sus amigas. Pero la epidural, sabéis que es un anestésico muy potente, pues se la pusieron mal y la epidural se le fue al corazón. Y le paró el corazón. Encima, sus amigas se la pusieron y se fueron. Yo, que fue un día muy largo, me venía, en ese momento estaba allí. Sara notó un sabor metálico en la boca, reconoció que algo pasaba y dijo, llama, y se fue. Se le paró el corazón. Pues yo, claro, imaginaros la situación. Yo llamé a todas las médicas, por favor, una decía que se salga, que se muere, otro no, mejor que se quede por si se muere. Una se subió encima de ella, le pusieron de todo, empezaron a reanimarla, total, que al final la consiguieron reanimar. Pero ahora la epidural no le haya hecho efecto. Y imaginaros ponerte a dar a luz después de que te hayan reanimado. Pues fue una experiencia muy mala. Ella decía, venga, empuja, le daba el dolor, empujaba, pero se quedaba dormida del cansancio. Y encima sus amigas le decían, venga, que el niño está sufriendo, Yo no sé cómo no me desmayé. Muy, muy, muy difícil todo. Pero llegó un momento en que, cuando ya no podía más, ¡ah! Que no puedo, David, que no puedo. Y empuja. Y ya llegó un momento que digo, Sara, que le veo la cabecita, que se la veo. Empuja, que ya se la veo. Y de verdad que, para no alargarlo, ella empujó, no sé cómo lo hizo, y el niño salió. Y cuando el bebé salió, ahí se acabó todo el dolor. Le tuvieron que coser, le tuvieron que hacer. Y yo decía, ¿pues no te dolía? No, ya tenía el bebé en brazos, lo teníamos en brazos. Y ahí yo entendí por qué Jesús hablaba este pasaje con un parto, porque es verdad, vienen cosas malas, el sistema va a apretar y va a haber contracciones, pero cuando el niño venga, todo se va a acabar. Y yo os pregunto, iglesia, ¿no le veis ya la cabecilla? Porque yo creo que el parto, si no ha empezado, está empezando.
Así que como iglesia debemos despertar y no debemos tragarnos tantas cosas que nos vende esta sociedad. Debemos ser diferentes, debemos ser cristianos que honremos lo que decimos que somos. Así que vamos a orar y con esto acabamos. Pues Señor, queremos darte muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que tantas cosas nos enseña, que tan buenos consejos nos da. Señor, ayúdanos a no ser nosotros más listos que tú, Señor, sino a tener fe, a confiar de verdad en tu palabra y a vivir, Señor, pues como tú mereces que vivamos, Señor. Ayúdanos porque es muy difícil ser un buen cristiano, pero eso es lo que queremos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén.